Eduardo, antes que nada, bienvenido a la República Argentina, bueno, participando de este Congreso Forestal, exponiendo también entre esta articulación entre el desarrollo productivo y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, encantado de estar aquí en Mendoza y compartir con compañeros no solo de Argentina, sino de toda la región latinoamericana, cómo abordar mejor los bosques en una región en la cual se había sido la primera región en deforestación del mundo, en décadas 70, 80, 90, pero ya recientemente bastantes países han hecho progresos en reducir la deforestación, algunos la han revertido, como Chile, Uruguay, más cerca, o Costa Rica, Cuba o Puerto Rico en el Caribe, y cómo seguir reforzando esa reducción de la deforestación hasta que realmente se llegue a un balance positivo, que hay muchas oportunidades en un país tan extenso como Argentina, sin duda, y a la vez pensar cómo esos bosques, los nuevos y los que teníamos mejor gestionados, nos aportan biomateriales en la lucha contra el cambio climático y, todavía más importante, cómo aseguran el mantenimiento de la población rural con condiciones de vida equiparables a las ciudades. Es decir, tiene que haber un circuito económico, que no todo puede ser subsidios, obviamente hay cuestiones que hay que compensar, los servicios ambientales, pero que estas personas se ganen dignamente la vida, eso es un factor tan importante. Por eso no podemos apostar solo por tenerlos protegidos e intactos, sino que habrá que gestionarlos, y esa gestión puede generar estructuras más resistentes a las sequías, al cambio climático, a los incendios, y proveernos de materiales como madera, que digo muy importante para la bioeconomía, pero también tenemos los taninos del caso de los algarrobos de toda la zona fronteriza del Chaco, con Paraguay, como hay muchos otros productos no maderables, desde el famosísimo mate, claro, que viene de cultivos forestales, e incluso ahora que la agricultura tiene que responder al proceso de cambio climático, no había estado dentro, ha entrado hace pocos COPs, el arborizar la agricultura, poner líneas de árboles con frecuencias estandarizadas, árboles que no molesten a la agricultura, que tengan poco follaje o que lo tengan cuando ya las cosechas se han cosechado, que aporten ventajas ambientales a la agricultura, le reduzcan costes como la fertilización si usamos leguminosas, y que les permitan también, además de esa producción de madera, tener un secuestro de carbono que compense sus otras emisiones. Es necesario pensar políticas públicas, pero políticas públicas a largo plazo, que trasciendan más allá de las gestiones de uno, dos o tres gobiernos. Absolutamente, porque el medio forestal es lento, sociológicamente rural también. La gente del medio rural va a confiar en una línea de este tipo si sabe que va a perdurar. Si se pone en marcha al año 2 del gobierno y a los otros 2 años hay cambio de gobierno y cambian las prioridades, va a ser muy difícil que el esfuerzo que se haya hecho económico, institucional, dé resultados. Es muy importante el largo plazo en esta dimensión. Me parecía interesante lo que planteaba esto de las líneas de deforestación entre cultivos. Tal vez nos cuesta poder imaginar extensiones de campo de soja, que hay muchas en la Argentina, intercaladas con forestación. Sí, obviamente, pero como todos los sectores emisores van a tener que compensar sus emisiones, qué mejor que hacerlo en la propia explotación. Una industria no puede poner árboles, los pocos que pueda poner en la zona jardinada no compensan ni el 0,1% de sus emisiones. El agricultor lo puede hacer. Hay zonas donde tiene digamos, degradadas, que no son agrícolas, que puede hacerlo allí, pero otras, el que esté en medio de la pampa no tiene sitio para hacerlo. Y la agricultura, la disposición de arbolado bien pensado, norte a sur para que minimice la sombra, especies de poco sombreado, especies leguminosas, puede ser, además de un tema paisajístico, claro, muy interesante productivamente. Hay zonas con mucho viento, como en el este, en China, en la frontera con el desierto, donde hace tiempo que lo implantaron precisamente para esto. Estados Unidos, lo olvidamos a veces, un país tan liberal, más o menos con la crisis financiera del 29 coincidió una crisis ambiental al oeste del Mississippi, donde la falta de toda cobertura arbórea llevó al movimiento, sobre todo de arenas. Se generó una especie de desertificación importante. Ocurrió en otras épocas en el norte de Alemania, en el siglo XVIII. Y el gobierno de Roosevelt, dentro del New Deal, también incluyó el reajustar las propiedades y generar una estructura cuadriculada con arbolado intercalado
y al pocos años estaba estabilizado ese problema de la erosión eólica. Hoy aparecen también estas cuestiones de conservacionismo extremo, ni una cosa ni la otra. No, eso, presidente, mi primer mensaje ha sido con el mapa forestal del mundo recordar que los bosques están acantonados en todo aquello que no sirve para la agricultura y por tanto que tampoco va a tener población urbana sustantiva. Es decir, estamos hablando, porque luego están los desiertos, pero ahí prácticamente no vive nadie, es decir, de todo el ámbito donde hay una actividad económica, sea agrícola o forestal, los bosques ocupan todo lo peor, lo más lejano, lo más frío, lo más dependiente por ser montaña, lo peor, lo que la agricultura no puede valorizar. Y por tanto ahí hay muy poca gente. Toda política que de alguna manera esas zonas todavía frene más su débil capacidad económica, lo único que está es expulsando a esa población, obligándola a vivir en condiciones de pobreza. Como que la mayor parte de países son liberales, la gente, ¿qué hace? Se va a las ciudades, exacerba la ciudad, pero perdemos esos moradores que nos mantienen en sus territorios, al final se nos van a quemar, perderemos una cultura histórica, porque a veces son pueblos tradicionales que tienen su legado cultural, las edificaciones se caerán, porque no todo podemos mantenerlo artificialmente. Es un escenario que quizá conocemos en países desarrollados que hemos avanzado más en esto, que no es positivo, que no nos lleva a ningún sitio. Y no mejora la biodiversidad, al contrario, se empeora porque por falta de gestión se uniformiza el ecosistema y al final entramos en degradaciones por insectos, por incendios, que son mucho peor que mantener la gestión. Fundamental la articulación entre el sector público y el sector privado en función de este desarrollo. Absolutamente, es fundamental ese alineamiento, ese trabajar conjuntamente, porque la sostenibilidad solo se conseguirá si los actores privados, las comunidades y el Estado van alineados. Si van en conflicto, los resultados serán muy negativos y además hay que tener en cuenta que Argentina y en general Latinoamérica ha perdido una parte de la competencia de la capacidad industrial por proteccionismo nacional y por dimensiones de economía respecto a Asia. Quizá Brasil sea la excepción, el resto de países la han perdido, es muy difícil ya conseguir competir con los asiáticos y en calidad con Europa o Norteamérica también abandonó mucho la industria. Por tanto, en el sector de la bioeconomía sí que hay una cadena de valor muy vinculada a las producciones agrícolas y forestales y ahí hay una posibilidad de recuperar esa actividad industrial que también equilibra mucho la economía.